Buenos días. Son imágenes en directo del Hotel NH, Palacio de la Merced en Burgos, donde en apenas unos minutos ese hombre que están viendo al fondo en pantalla, el ministro de Industria, va a ser el protagonista de este especial informativo, de este espacio informativo, un desayuno en la que el titular de la cartera de Industria va a tener que responder a muchas cuestiones pendientes con la comunidad. Les estamos hablando desde el Hotel NH Palacio de la Merced en Burgos, sede de este desayuno informativo que va a comenzar en unos minutos. Está organizado por esta casa, por Castilla y León Televisión, con el patrocinio del Banco Santander, y va a tener como protagonista, ya le han visto en esas imágenes que les estamos ofreciendo, al titular de la cartera de Industria. Un hombre que tiene muchos asuntos pendientes con la comunidad, cuestiones fundamentales y de especial relevancia para Castilla y León. Una de ellas, fundamental, el futuro de la minería, de nuestras cuencas mineras, cuyas ayudas que se tiene que entregar al Grupo Alonso, pende la continuidad de este sector básico en la economía de Castilla y León. Otra cuestión es la central de Garoña, que la semana pasada, ya lo sabían ustedes, daba un paso decisivo una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear daba el visto bueno a Nuclenor para que pueda continuar la actividad en la central ubicada en el norte de la provincia de Burgos. Pero hay más asuntos. El futuro de las energías renovables, un sector lleno de incertidumbres. De todos estos asuntos se le va a preguntar en este desayuno informativo a José Manuel Soria. Su presencia en Burgos ha congregado en el Hotel NH a muchísimas personalidades del mundo de la política y empresarial. Veíamos antes a Tomás Villanueva, el consejero de Economía, y está también Antonio Méndez Pozo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, y otras autoridades de Castilla y León. Está todo preparado para que comience este desayuno, que va a contar con dos intervenciones. En primer lugar, por una parte, la del director general de Castilla y León Televisión, Eduardo Álvarez, que se va a encargar también de medir las intervenciones de los que van a participar y de las preguntas, de plantear las preguntas al ministro. Y también hablará Enrique García Candelas, que es director general de Banca Comercial España del Banco de Santander. Todo está listo ya en el Hotel NH, Palacio de la Merced, para este desayuno que, como les decíamos, va a retransmitir en directo esta casa, Castilla y León Televisión. Son muchas las personalidades que se han dado cita en este hotel para asistir a la intervención del ministro. Les dejamos con las palabras de Eduardo Álvarez, director general de Castilla y León Televisión. Excelentísimo ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, diferentes autoridades, representantes de la vida empresarial y social de Castilla y León, y muy especialmente hoy de Burgos, nutrida representación también de los medios de comunicación de toda la comunidad. Bienvenidos a este primer encuentro o primeros encuentros de Radio Televisión Castilla y León, que pretenden fundamentalmente habilitar un tiempo para escuchar, pero también fomentar y aportar ideas. Además, este encuentro hoy está tremendamente ligado a la actualidad y es posible gracias a la presencia esta mañana entre todos nosotros de don José Manuel Soria, al que yo quiero sinceramente darle las gracias por acompañarnos, sobre todo a tenor de la endiablada agenda que tiene y que hemos estado comentando. Este encuentro está siendo emitido en directo para toda la comunidad por Castilla y León Televisión, también a través de nuestro portal web www.rtvcil.es, y ha sido posible también, todo hay que decirlo, gracias al patrocinio, pero sobre todo gracias al empuje y el saber hacer del Banco Santander, y muy en especial de la persona que también nos acompaña hoy en la mesa presidencial, que es don Enrique García Candelas. Don Enrique García Candelas es un hombre, yo diría, luego quizás él me corrija, muy vinculado al norte.
siempre se ha movido a gusto entre su Galicia natal, esta Castilla y León, que tanto le enseñó, y la Galicia donde se crió. No lo voy a cambiar, aunque realmente estuvo allí desde pequeño. Esta Castilla y León a la que tantas cosas le vinculan y que yo creo que donde tanto aprendió, y también su Madrid natal. Dicen los que, como él, llevan casi 40 años trabajando en el Banco Santander, y hoy aquí hay alguno que lleva casi tantos años como él trabajando en el banco, que es fundamentalmente un hombre de red, que pasito a pasito ha ido evolucionando de lo local a lo global, hasta convertirse en el director general de la sexta entidad más importante del mundo, nada más y nada menos que con 180.000 trabajadores en todo el planeta y 100 millones de clientes. Es un hombre al que el despacho no le gusta nada, tiene una gran dosis de empatía, como muchos de los que están aquí han podido comprobar, y su vinculación con Castilla y León va mucho más allá de los 20 meses, yo creí que habían sido 22, pero ha puntualizado antes, han sido 20 meses, que fue director de organización del Banco Santander aquí en Burgos. Ya ha llovido desde entonces, aunque como comentábamos antes de empezar, hace apenas unos días tuvo oportunidad de venir a Burgos a participar, a asistir a un concierto que organizó en la Catedral del Banco Santander, y pudo comprobar que a pesar de que ha llovido mucho, en Burgos sigue haciendo el mismo frío. De Burgos pasó a Valladolid, pero por favor no hagan comentarios sin ningún tipo de suspicacia, y se convirtió en director de la zona centro, y desde entonces, la verdad, por lo que a nosotros respecta, pero también por lo que respecta a esta comunidad, siempre que Castilla y León lo ha necesitado, ha estado ahí. Es un hombre tremendamente innovador, por utilizar un adjetivo. Él fue el creador de ese lema tan manido, tan utilizado y yo creo que tan impactante, que es el "queremos ser tu banco", hasta el punto de que el propio don Emilio Botín lo rebautizó como el Plan Candelas. Y es para mí un privilegio dejarles ya con el director general del Banco Santander, director de la banca comercial del banco, miembro de la comisión directiva y vicepresidente de Open Bank, entre otras responsabilidades. Don Enrique, su turno. Gracias, Eduardo, por tus cariñosas palabras. Ministro, consejero, alcalde, director general de Radio Televisión Castilla y León, autoridades, señoras y señores. Buenos días a todos y gracias por su presencia en este acto. En nombre de Banco Santander quiero comenzar mostrando mi enorme satisfacción al comprobar el interés que ha despertado este encuentro organizado por la Radiotelevisión de Castilla y León con el patrocinio del banco. Estamos ante su primera edición, pero estoy convencido de que esta colaboración se mantendrá durante muchos años. Sin duda, este encuentro será una referencia del debate económico en esta comunidad. Muchas gracias, ministro, por aceptar esta invitación a participar ante una representación de empresarios que son, si me lo permite, quienes tienen la última palabra para valorar, como clientes que son, a entidades, organismos y nuestra función al servicio de la sociedad. Así es, al menos, como lo entendemos dentro de Banco Santander. Gracias también al director de Radio Televisión Castilla y León, Eduardo Álvarez, por brindarnos esta valiosa oportunidad para mantener un encuentro de reflexión con quienes son los motores principales de nuestra economía, los empresarios. En mi intervención de hoy, primero, les hablaré de la visión que desde Banco Santander tenemos de la situación económica actual, para luego facilitarles información de la relación que mantenemos con la región castellano-leonesa y de los compromisos que con ella mantenemos. La crisis que nos acompaña en estos últimos años, lamentablemente, persiste en su crudeza y con ella sus peores efectos, que son la destrucción del empleo. Junto a esta realidad, podemos decir que Castilla y León muestra algunos indicadores mejores que la media del país. Por ejemplo, cuando recientemente el Ministerio de Hacienda publicaba los datos de déficit de las comunidades al cierre del 2012, esta región representaba un déficit del 1,38 por debajo del 1,5 impuesto. Por otra parte, y según la última encuesta de población activa, la tasa de paro en Castilla y León se sitúa 6 puntos por debajo de la media española en el 20,7%.
Sin que estos datos resten importancia a la realidad de la situación, quisiera subrayar este año una percepción mucho más positiva sobre el futuro a medio plazo. En Banco Santander estamos convencidos de que los ajustes que se están realizando desde el Gobierno de España mejorarán la competitividad de la economía y sentarán las bases de una recuperación más sostenible. Igualmente, quiero subrayar la positiva apuesta de esta región por el desarrollo regional, no desligado del ámbito rural ni de la cultura de lo sostenible. Algo que no sorprende porque esta comunidad ha representado históricamente la seriedad empresarial y el compromiso personal con toda la sociedad. Sirva como ejemplo de entendimiento, de austeridad por parte de todos y de colaboración lo que está ocurriendo en Castilla y León con la industria automovilística. La industria de la automoción es uno de los sectores estratégicos de la economía de la región, que en líneas generales viene a suponer el 18% del PIB regional, con datos al cierre del 2012. Todos los expertos del sector coinciden en que el 2013 es un año de oportunidades, poniendo foco en innovaciones como la que ha tenido lugar alrededor de la producción de los coches eléctricos. Creemos que una de las apuestas seguras para el crecimiento, sin ninguna duda, es seguir invirtiendo en innovación. Hay estudios que indican que la venta de coches aumentará más de un 30% en el 2018 con respecto a 2011 en todo el mundo y un 6% en la Europa occidental. Seguramente el ministro, que de esto sabe mucho más, nos dará pistas de qué posiciones tomar para no perder la ola de crecimiento. En el marco financiero también tenemos aspectos positivos que mencionar. Gracias a la reestructuración del sistema que tanto hemos esperado, ahora contamos con un sistema financiero más eficiente y saneado. Esto es algo que sin duda servirá para mejorar las condiciones de financiación de instituciones, empresas y familias. Sin duda que la financiación debe ser el motor imprescindible para la recuperación económica. Como saben, en este contexto de concentración y de reestructuración, a finales del pasado año decidimos integrar las tres marcas del grupo, Santander, Banesto y Banit, para operar como una sola. Desde el pasado 4 de mayo, en que se procedió a la integración jurídica, esto es ya una realidad. La integración operativa se producirá en los próximos meses. Estamos convencidos de que esta decisión redunda en beneficio del cliente, reforzando nuestras capacidades en los negocios minorista, de empresas y de banca privada. Entrando en cifras, les diré que esta integración nos proporciona una red de 315 oficinas en la región, que están al servicio de los más de 440.000 clientes que tenemos en la comunidad, de los que cerca de 35.000 son autónomos y más de 20.000 son empresas. Estos datos nos señalan como la entidad de referencia que queremos ser para los castellano-leoneses. Sumando las tres redes, tenemos en la comunidad un volumen de inversión cercano a los 7.000 millones y más de 14.000 millones de recursos. En el plano institucional, el año pasado el Grupo Santander financió al Gobierno de la Junta con 284 millones de euros hasta alcanzar unos límites de 1.017 millones en total. Tan solo son números, pero muestran la apuesta del Grupo por esta comunidad, la confianza que depositamos en su futuro y nuestro compromiso con su desarrollo. Creo que es de sobra conocido el vínculo especial que el Santander mantiene con el tejido empresarial y el de esta región no es una excepción. Por poner un dato, en los últimos 3 años se han formalizado más de 4.000 operaciones de crédito SICO por un importe global cercano a los 285 millones en esta comunidad. Que el tejido empresarial familiar de esta región es sólido y profesional, no hace falta que yo se los diga. Hay aquí muchos representantes de diversos sectores de la empresa familiar que podrían contarlo mucho mejor. Por eso estamos comprometidos especialmente con la financiación a estas empresas, conscientes de que ha de ser el verdadero generador de empleo y actividad. Como les decía antes, casi 56.000 empresas y autónomos castellano-leoneses son ya clientes del Santander. Tan solo en el último año pusimos a disposición de 392 pequeñas y medianas empresas regionales 42 millones de euros a precios muy competitivos a través de la campaña Crédito Activación. Creo igualmente conveniente destacar, solo en lo que va de año hemos incorporado más de 165 pequeñas empresas de la región al circuito de la internacionalización.
Gracias a nuestro plan Exporta, más de 1.800 clientes son ya muy activos en el negocio exterior. Este año, con este producto dedicado a ayudar a las tareas exportadoras, se han puesto en circulación en la región 56 millones de euros que se suman a los 150 millones del año anterior. Seguramente muchos de los empresarios que hoy nos acompañan han tenido la oportunidad de compartir lecciones sobre cómo exportar con el equipo del Santander. A lo largo de los últimos 2 años hemos mantenido jornadas formativas sobre comercio exterior con ellos en 6 de las 9 provincias de esta comunidad y más de 300 empresarios han participado activamente en estas formaciones. Pero no les quepa la menor duda de que este año queremos llegar todavía más lejos. Confiamos en que esa colaboración con las empresas ayude a aprovechar al máximo el deseado cambio de ciclo. Por último, quiero recordarles nuestra gran confianza que tenemos en los jóvenes. Serán seguro conocedores de nuestra implicación en el mundo de las universidades o el reciente acuerdo CRUE-CEPIME para favorecer la inserción laboral de los jóvenes. En esta nueva edición, 339 estudiantes podrán iniciarse en el mundo laboral en alguna de las 685 pymes de la comunidad que se han integrado en el programa. A día de hoy, 187 becarios ya están en alguna pyme castellano-leonesa formándose y a la vez aportando conocimiento. Creo sinceramente que estas cifras hablan por sí mismas. Antes de la intervención del ministro Soria, quiero subrayar que ampliar la presencia del banco en ámbitos sociales, empresariales e institucionales de la región es para nosotros una prioridad absoluta. Hemos querido comenzar esta nueva etapa tras la integración de las marcas con una campaña que pone en circulación 10.000 millones de euros, 400 para Castilla y León, para apoyar a nuestras empresas acompañándolas en sus proyectos. Es hora de la activación. Esta campaña hace pública una declaración de intenciones. Decimos, en este país hay muchas personas, ideas y proyectos en los que confiar y en los que el Banco Santander tiene puesta su confianza. Una vez más, cuenten con todo nuestro apoyo porque vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para reforzar los vínculos creados. Muchas gracias por su atención. Sus 2 últimas visitas a Castilla y León estuvieron ligadas a buenas noticias. La última, si no creo mal, fue la visita a la nueva línea de El Capture en Valladolid. Por cierto, hoy está representado aquí Renault por su director ejecutivo y por su secretario ejecutivo. La anterior también estuvo vinculada a la marca del Rombo, fue para presentar junto con el presidente del Gobierno el nuevo plan industrial de Renault, que va a suponer la creación de 1.300 puestos de trabajo directos en ese acuerdo a 3 bandas entre la marca francesa, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. Y como les decía al principio, la presencia de don José Manuel Soria hoy está muy vinculada, tremendamente vinculada a la actualidad por varias circunstancias. La primera porque hace tan solo unos días se ha celebrado la primera sectorial de energía de esta legislatura. La siguiente es porque dentro de apenas 72 horas estará en Bruselas participando en el Consejo de Ministros que va a preparar la próxima cumbre de jefes de Estado, que va a tener muchos temas relacionados con la industria y con la energía, pero también fundamentalmente por 2 asuntos muy relacionados con Castilla y León, como son que apenas a 80 kilómetros de donde estamos en línea recta se encuentra la central nuclear de Garoña, y también que de hoy en 7 días aproximadamente, o no aproximadamente, el próximo lunes, el ministro ha convocado en Madrid a las comunidades autónomas que tienen intereses con la minería, entre ellas, por supuesto, Castilla y León. 2 asuntos estos que han generado, como todos ustedes saben, algunas diferencias o discrepancias entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla y León, que, por cierto, hoy está aquí representada por su consejero de Economía y Empleo, don Tomás Villanueva, al que quiero darle las gracias. De todas maneras, ministro, y como me comentaba alguien antes de entrar, aquí somos mucho más prudentes y mucho más moderados, y hoy le hemos puesto este fondo sencillo
y no el fondo que le habían puesto sus compañeros este sábado, que yo cuando vi las imágenes en el Oceanográfico de Valencia, que estaba de fondo los tiburones, cuando lo vi digo, a ver si no vamos a tener al ministro aquí el lunes. Dicho eso, de don José Manuel Soria les contaré brevemente que es ante todo un canario por los cuatro costados, que es un hombre que ha pasado absolutamente por todos los escalones de la vida política, el municipal, el regional y ahora el nacional. Comenzó arrasando en las elecciones a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, cuando todavía no estaba afiliado al Partido Popular. Consiguió 19 de los 29 concejales, ha sido presidente del Cabildo Insular, ha sido también vicepresidente del Gobierno autonómico y, a pesar de tener ya una amplísima trayectoria en la vida política, también antes tuvo, y me parece importante destacarlo, una trayectoria amplia también y enorme en su vida profesional. Es licenciado en Económicas y Empresariales, es técnico superior del Estado, fue analista de mercados de diferentes embajadas españolas, fue profesor de macroeconomía y economía, fue asesor del Ministerio de Economía en la época de Carlos Olchaga y ha sido miembro de diferentes consejos de administración. Ustedes tienen encima de las mesas algunos tarjetones, por cierto, en unas mesas que llevan los nombres de los municipios del Camino de Santiago. Aprovechando que el ministro también es ministro de Turismo, hemos querido hacer este guiño a nuestro Camino de Santiago, empezando por Redecilla del Camino y acabando en Vega de Valcarce. Tienen unos tarjetones donde podrán, después de la intervención del ministro, identificándose, por supuesto, luego formularle preguntas. Y antes de dejarle con él, simplemente decir que es un excelente orador, que es un hombre que tiene una retranca formidable, como hemos podido comprobar en sus intervenciones en el Senado y en el Congreso de los Diputados, y dos frases suyas que yo creo que están presentes en muchos de sus discursos. La primera es que este no es momento de competencias, sino de pedir más competencias, sino de ser más competente. Y la segunda, que yo creo que no está en muchos, sino en todos, es que gobernar es decidir. Ministro, su turno. Señor alcalde de la ciudad de Burgos, señor consejero, vicepresidente de las Cortes, distinguidas autoridades locales, provinciales, autonómicas, querido Eduardo, querido Enrique, señoras y señores, permitan que mis primeras palabras sean para expresar mi gratitud de corazón a la Radio Televisión de Castilla y León, también al Banco de Santander, por darme la posibilidad y la oportunidad de estar hoy en estos desayunos para compartir con todos ustedes algunas reflexiones que versarán en general sobre la situación, evolución de la economía española, qué es lo que estamos haciendo desde el Gobierno, qué es lo que vamos a hacer, qué podemos esperar a lo largo de los próximos meses, y todo ello hacerlo dentro del marco y con referencia a lo que son las áreas de responsabilidad que me encomendó a principios de esta legislatura el presidente del Gobierno en el Ministerio, por tanto, en referencia a la industria, al turismo, a la energía y también a las telecomunicaciones, que aunque no figura dentro de lo que es la denominación oficial del Ministerio, también entran dentro del ámbito de este departamento. El departamento tiene estas cuatro grandes áreas, de las cuales podríamos decir que dos son áreas objetivos y dos son áreas instrumentales, todas igualmente importantes. Las dos áreas objetivos serían el área de la industria, el área del turismo. Es evidente que el objetivo es incrementar y maximizar lo que es el peso de la industria en el conjunto de la economía y también consolidar la participación y el peso del turismo dentro del Producto Interior Bruto en España. Y todo ello, hacerlo dentro del marco de una política económica general donde la energía y las telecomunicaciones son dos herramientas, dos instrumentos transversales al conjunto de la economía, pero también y de una manera muy singular a la industria y al turismo. El sector industrial desde hace ya años atraviesa un momento difícil en España y en Europa. De hecho, en Europa, desde el año 2010, las autoridades comunitarias vienen remitiendo, elaborando
y remitiendo a las distintas instituciones europeas sendas comunicaciones donde reiteradamente se pone de manifiesto la necesidad de reindustrializar Europa. Y es que la evidencia empírica pone de manifiesto que a lo largo de los últimos años el peso de la industria ha ido bajando paulatinamente dentro de la economía europea. Esto ha sido así con carácter muy general, salvando algún caso como puede ser el de Alemania, donde ha ocurrido justamente lo contrario. Muy probablemente ahí esté una parte, no toda, pero una parte de la explicación de por qué, cuando han venido mal dadas y cuando hemos entrado en una época de recesión y de retracción de la economía, esas economías donde mayor presencia tiene el sector industrial han podido afrontar mejor los embates de la crisis económica. Por tanto, es uno de los temas de la agenda económica en Europa y, desde luego, de la agenda de los ministros de Industria y Competitividad europeos, la necesidad de reindustrializar Europa. Hubo una comunicación en tal sentido en el año 2010, hubo otra en el 2011 y la última ha sido en el 2012, bajo la denominación de una política de industrialización para Europa para apoyar un crecimiento económico sostenible. Ha sido impulsada por el vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, y de lo que se trata, en definitiva, es elevar a objetivo de toda la política económica de la Unión Europea el objetivo de incrementar el peso de la industria, para lo cual se establece centrarnos en una serie de objetivos y de sectores clave de la industria, fundamentalmente todos aquellos que incorporan innovación y una gran capacidad tecnológica. En España, desde luego, no solo no hemos estado ajenos a este debate, sino que se plantea en toda su dimensión, porque España es uno de esos países donde claramente el peso del sector industrial ha ido disminuyendo paulatinamente a lo largo de los últimos años. Y dentro de esa política industrial hay aspectos macroeconómicos que afectan a todos los sectores y hay aspectos que son propios de lo que es la industria. Desde el punto de vista macroeconómico, desde principios de esta legislatura, lo que ha hecho el Gobierno es trabajar en una política económica para crear un entorno y sentar unas bases que permitan repuntar el consumo, la inversión, las exportaciones, que todo eso se traduzca en crecimiento y al final tenga también ese crecimiento una traducción en el empleo. Y esa política económica, que también afecta directamente a la industria, tiene tres pilares fundamentales. Tiene un pilar basado en la consolidación fiscal, un pilar basado en las reformas estructurales y un tercer pilar, no menos importante, que es el de la apuesta inequívoca e irreversible por el proyecto europeo. Más Europa, una mejor Europa, o más Europa o no Europa. Y todo ello supone que no solo tenemos que ser capaces de consolidar lo que es una de las vertientes de la Unión Económica y Monetaria, la parte monetaria, la de la moneda común, ha funcionado relativamente bien desde la incorporación del euro, sino también la otra cara de esta misma moneda, que es la Unión Económica y todo lo que ello supone, por tanto, de una mayor unión fiscal, una unión bancaria y, en definitiva, todo aquello que nos consolide también como unión económica. Esos han sido, por tanto, los tres pilares fundamentales de esta política económica, que también establece un marco macroeconómico para esa reindustrialización necesaria. En segundo lugar, dentro de la política industrial también hay lo que son medidas específicas que parten directamente de lo que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dentro de ellas, lógicamente, líneas de ayuda fundamentalmente para paliar lo que todavía es una carencia de financiación bancaria para las empresas y, por tanto, establecer líneas de financiación no bancaria. Es curioso que dentro de la política de ajuste presupuestario que llevamos de una manera muy persistente desde principios de esta legislatura, todos los ministerios, todos los departamentos, sin distinción, hemos tenido unas bajadas en los presupuestos muy perceptibles, para que se hagan una idea. En el año 2011, cuando llegó los últimos días de diciembre al Ministerio, el presupuesto de aquel ejercicio eran de 5.300 millones de euros, para todo el departamento, para todas las áreas. Hoy, en el año 2013, ese presupuesto es de 2.900 millones, por tanto, una reducción prácticamente del 50%. Todas las partidas, sin distinción,
todos los capítulos, todas las secciones han disminuido, salvo aquellas que van justamente destinadas a reforzar esas herramientas de financiación no bancarias, dentro de las cuales se encuentran pues todas las líneas de crédito blando, podríamos decir, ayudas blandas, tanto en forma de préstamos como en forma de subvenciones de la Empresa Nacional de Innovación de ENISA, o también el reforzamiento de los mecanismos de la Compañía Española de Reafianzamiento hacia las sociedades de garantía recíproca para poder dar avales en aquellas o aquellos supuestos de préstamo donde quienes lo piden no tengan la posibilidad de avalar. También se sigue haciendo un esfuerzo considerable en lo que son otras herramientas, como pueden ser los planes de ayuda a la competitividad o a la reindustrialización de distintas zonas en España. Es verdad que en este último caso con menos recursos de los que había con anterioridad, pero siempre buscando la competitividad y sobre todo buscando proyectos innovadores. Y desde un punto de vista sectorial también se articulan medidas específicas para la industria en distintos sectores. No me voy a referir a todos y cada uno de ellos, pero sí a algunos por la especial importancia que tienen dentro de la industria. En primer lugar, sector naval. El sector naval ha sido tradicionalmente en España un sector muy importante, un sector con una gran capacidad de innovación, una gran capacidad de exportación, pero que a lo largo de los últimos 2 años prácticamente ha entrado en un proceso de ralentización desde que en la Unión Europea, en junio del año 2011, nos interpusieran una denuncia en base al anterior sistema de ayuda a la financiación, conocido como Tax Lease, lo cual frenó la cartera de pedidos al sector naval español. Bien, la acción del Gobierno, tanto del anterior como del actual, en relación a esta cuestión, se fundamentó y se ha fundamentado en 2 frentes fundamentales. Uno, el disponer de un nuevo sistema de tax lease que fuera compatible con las consideraciones de la Unión Europea y, en segundo lugar, evitar tener que devolver el conjunto de ayudas que, con base al sistema anterior de tax lease, ha ido recibiendo el sector a lo largo de los últimos años. La primera de las cuestiones pues se ha salvado con éxito porque hace aproximadamente unos 3 meses ya la Unión Europea, la Comisión, ha dictaminado un nuevo sistema de tax lease de financiación para la construcción de buques. No así el segundo, que estamos esperando por ese pronunciamiento que esperamos que sea pronto y además favorable a los intereses de España y del sector en el sentido de no tener que devolver esas ayudas. No solo en el sector naval, también en otros sectores se han referido con anterioridad, como el sector de la automoción. El sector de la automoción, no solo desde el punto de vista de la fabricación, también de la fabricación de vehículos, también desde el punto de vista de todo lo que mueve en la industria de componentes de la automoción, es el sector industrial, sin duda, más importante de toda España. Y lo es por su aportación al valor añadido bruto de toda la producción y lo es también por el volumen de empleo que genera. Como saben todos ustedes, a lo largo de los últimos años ha sido uno de los sectores más castigados dentro de Europa y, sin embargo, en esa Europa España tiene una posición de liderazgo, puesto que es el segundo fabricante de vehículos automóviles en toda Europa. Detrás solamente de Alemania, pero por delante de países y economías ciertamente importantes, como es el caso de Francia, como es el caso de Italia y como es el caso de algunas otras. Y a lo largo de los últimos años en el sector de la automoción se ha venido produciendo un retroceso tanto en el volumen de fabricación como, consecuentemente, toda la actividad que trae consigo desde el punto de vista de los distribuidores, desde el punto de vista de otras actividades muy relacionadas con este sector, como puede ser el de la publicidad, etcétera. Bien, desde el principio de esta legislatura y en línea con lo que se está haciendo en Europa, con el Plan CARS 2020, España se ha planteado el que se establezcan determinados incentivos específicamente para este sector de la automoción en el convencimiento, tal como así nos lo está mostrando la realidad y la evidencia empírica, de que sea un tractor para el resto de la economía. En ese contexto es donde hay que, digamos, insertar las ayudas, en primer lugar, para el plan de incentivo del vehículo eficiente, los conocidos como PIBES, en su primera edición de octubre a diciembre del pasado año, y el PIBE 2 en la actualidad. En definitiva,
un plan mediante el cual se incentiva la adquisición de vehículos más eficientes, retirando del mercado vehículos eficientes, con lo cual se está contribuyendo, en primer lugar, a la eficiencia energética mediante la sustitución de vehículos menos contaminantes por vehículos más contaminantes, pero luego eso está reactivando la fabricación, reactivando la distribución, reactivando el mercado a la publicidad, tal como se está viendo con las cifras. En el mes de abril, por primera vez en los últimos 7 meses de caída sucesivas en las ventas de coches, hemos tenido un aumento de 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando, por ejemplo, un país como Francia, en el mismo mes de abril, ha tenido una caída del 5,6%. Por tanto, da la impresión que ese es un plan que está funcionando bien. Hay más noticias positivas en el sector del automóvil que hablan, y bastante, después comentaré algo, respecto a la bondad de las medidas de política económica desde el punto de vista de la confianza y credibilidad que se están adoptando en España. Me refiero a esas decisiones de multinacionales del sector del automóvil que, en vez de relocalizar el lanzamiento de sus nuevos modelos en otras economías donde también existen fábricas de estas marcas, en el caso de Chequia, Polonia, Francia, Alemania, Italia, deciden en cambio que sean en España y en sus fábricas en España donde se lancen estos modelos. Por tanto, digamos que en este sector del automóvil hay política industrial, no solo desde el punto de vista macroeconómico, sino también política industrial específica de este sector. Me voy a referir, en tercer lugar, a otro de los sectores que me parece sumamente importante dentro de la industria y que constituye otra de las, digamos, de los pilares a los que me refería de las responsabilidades del Ministerio, y es el sector de las telecomunicaciones. La reindustrialización en España, en opinión del Gobierno, debe venir por un aumento y un reforzamiento de lo que son sectores convencionales de la industria, el naval, manufacturero, el sector de la automoción, el sector aeroespacial, el sector aeronáutico, pero si hay un sector donde haya un espacio claro para el incremento del peso de la industria en España, ese es el sector de las telecomunicaciones y todo lo que este sector trae consigo, desde el punto de vista de lo que es la sociedad de la información, los contenidos digitales, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ello por distintas razones, pero fundamentalmente porque es el sector tractor en la economía mundial hoy, el que más valor añade a la economía y sin duda el que genera una mayor capacidad de innovar en la industria. En esta materia, a lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas específicamente relacionadas con este sector. Entre otras, una modificación en la Ley General Audiovisual que ha permitido que, por ejemplo, las comunidades autónomas, allí donde tengan televisiones autonómicas, puedan elegir, primero, entre tenerla y no tenerla. Segundo, tenerla con carácter público, pero gestionarla de manera privada. Pero hay una tercera opción ahora, que ahora se tiene y antes no se tiene. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, decide que quiere enajenar también sus televisiones públicas como activos, también puede hacerlo al amparo de este nuevo marco audiovisual. Está en tramitación parlamentaria también una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, que lo que pretende fundamentalmente es remover los obstáculos que muchas veces existen a nivel local, provincial, autonómico, nacional, para poder desplegar las inversiones que operadores en materia de telecomunicaciones quieren hacer para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, pero que, debido a esas distorsiones y restricciones que se producen en la legislación, hasta ahora no han sido posibles acometer. El Gobierno en materia de telecomunicaciones ha elaborado también, dentro de lo que es el marco de la Agenda Digital Europea, ha elaborado una agenda digital española que es la hoja de ruta, digamos el paraguas que envuelve el conjunto de todas las actuaciones en materia de telecomunicaciones y que ha sido un documento consensuado, acordado con los operadores del sector, donde han, participado también las comunidades autónomas y que pretende ser pues la hoja de ruta de todas las actuaciones que el Gobierno tiene en esta materia. Y finalmente, en materia de telecomunicaciones, quiero resaltar otra de las actuaciones que me parece que conviene subrayar, que es todo lo que tiene que ver con la introducción de la cuarta generación de telefonía móvil.
Ahora mismo, como saben todos ustedes, estamos en la tercera generación, en la 3G, que es la que tenemos todos en nuestros respectivos teléfonos móviles, pero que nada tiene que ver con el potencial y la velocidad y la posibilidad de contenidos digitales que permite la cuarta generación de telefonía móvil. Eso tenía un inconveniente, y es que, lógicamente, para que la cuarta generación de telefonía móvil sea una realidad en España, una parte del espectro radioeléctrico donde hoy están ubicadas todas las televisiones digitales terrestres tenga que ser liberada, eso se conoce como dividendo digital, para pasar por ahí lo que son las frecuencias de la cuarta generación de telefonía móvil. Bien, como saben ustedes, ha habido distintas novedades en esta materia, la última de las cuales han sido 2 sentencias del Tribunal Supremo, en virtud de las cuales las asignaciones de hasta 9 canales de televisión digital terrestre que el Gobierno había hecho en el año 2010 en base, o mejor dicho, sin tomar como fundamento la Ley de Comunicación Audiovisual, han sido anuladas, con lo cual eso facilita la introducción de esta cuarta generación de telefonía móvil. El objetivo era adelantarla sobre el objetivo del Gobierno anterior, que estaba previsto el 1 de enero del año 2015, adelantarla al 1 de enero del año 2014, con todo lo que ello supone de competitividad, supone de añadir valor, pero hay una mejor noticia que esa, y es que algunos operadores importantes que hay en España ya se han adelantado, y recientemente lo habrán visto en los distintos medios de comunicación, tanto el operador Yoigo, que pertenece a Telia Sonera, que es una multinacional escandinava de telecomunicaciones, pues ha anunciado que para el mes de agosto de este año ya empezará a desplegar en España para sus abonados esa cuarta generación. Orange, otro de los operadores, ha anunciado que lo hará, pero un mes antes, en el mes de julio, y Vodafone, hace escasamente unos días, ha anunciado que a partir del próximo 30 de mayo, es decir, a partir de algunos días, empezará también. Todo esto es una noticia extraordinaria, insisto, por cuanto supone aumentar la competitividad y aumentar el valor de la economía española. Por tanto, la industria y las telecomunicaciones son 2 sectores ciertamente importantes, en los cuales no solo se adoptan medidas de carácter macroeconómico que afecta a todos los sectores, sino también medidas sectoriales específicas para los mismos. En tercer lugar, les decía que otro de los sectores importantes, con carácter instrumental, un poquito de agua. Otro de los sectores importantes de carácter instrumental es el sector de la energía. La energía es probablemente una de las cuestiones de la economía mundial de mayor trascendencia. Hoy realmente una buena parte de las agendas políticas de cualquier país del mundo tiene que ver con la disponibilidad mayor o menor que tenga de energía, su dependencia, por tanto, su vulnerabilidad, la seguridad. Y hay un gran debate a nivel mundial respecto a cómo van a evolucionar las energías fósiles, las no fósiles, las energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en España no estamos ausentes, ni muchísimo menos, de ese debate que, insisto, es probablemente uno de los grandes debates de la economía en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo que el Gobierno se ha planteado en relación al sistema energético en España? Se ha planteado un triple objetivo. En primer lugar, disponer de un modelo energético que sea seguro. En segundo lugar, disponer de un modelo energético que esté equilibrado. Y, en tercer lugar, disponer de un modelo energético que sea sostenible. ¿Qué quiere decir un sistema energético que sea seguro? Pues significa tender hacia un modelo en el que disminuyamos nuestra vulnerabilidad y podamos, en la medida de lo posible, aumentar nuestra independencia. Somos tremendamente dependientes, fundamentalmente de lo que son las energías primarias de hidrocarburos, por tanto, de gas y de petróleo, donde tenemos unas importaciones superiores al 99,5%, con todo o con toda la implicación que ello tiene en términos de desequilibrios para la balanza de pagos a través de la balanza comercial. Por tanto, posición del Gobierno: todo aquello que podamos hacer para saber si en España hay o no recursos de hidrocarburos, sean gas, sean petróleo, las 2 cosas, y siempre y cuando
se sigan todas las prescripciones medioambientales, que en España son las más, digamos, rígidas y estrictas del mundo, porque son las europeas, el Gobierno va a estar en eso, porque creemos que son cuestiones con las que en estos momentos no podemos titubear en ningún modo. Insisto, siempre y cuando estemos dentro de las garantías. Se trate de gas convencional, se trate de gas no convencional, se trate de petróleo o se trate de cualquier otro recurso. Por tanto, esta es la posición del Gobierno. Y al propio tiempo, como les decía, en segundo lugar, un sistema energético equilibrado, lo cual quiere decir que tengamos un mix, una combinación de las distintas tecnologías lo más diversificadas posible y donde quepan desde la obtención de energía con hidrocarburos, donde quepan tecnologías como la nuclear, donde quepan tecnologías como la eólica, como la fotovoltaica, la termosolar, la biomasa, donde quepan las centrales térmicas y donde no infrautilicemos ningún tipo de tecnologías que tengamos disponible en España. Tercer lugar, un sistema energético sostenible. Sostenible, lógicamente, desde el punto de vista medioambiental, y el Gobierno tiene absolutamente claro, y lo vamos a cumplir, los objetivos del 20-20-20 para el año 2020. Por tanto, tener dentro del mix un 20% de energías renovables, haber aumentado un 20% la eficiencia energética y haber disminuido un 20% las emisiones de CO2. Ahora bien, sostenible desde el punto de vista medioambiental y sostenible también desde el punto de vista económico y financiero. Y un modelo energético, un sistema energético, no es sostenible desde el punto de vista económico y financiero si la diferencia entre los ingresos del sistema y los costes del sistema cada año son diferencias negativas que cada vez son mayores. Porque al final eso se traduce en un déficit del sistema que tienen que pagar o bien los consumidores, sean las familias, sean las empresas, las industrias o una combinación de ambos, o bien la administración del Estado, o bien las propias compañías eléctricas. Por tanto, es un problema serio que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el ritmo de aumento de ese déficit anual, y esa es la razón por la cual, a lo largo de todos estos meses, año 2012 y año 2013, el Gobierno ha ido adoptando medidas encaminadas a resolver ese problema. No están todas adoptadas, pero para antes del final de junio ya el Gobierno llevará, el Ministerio llevará a Consejo de Ministros un paquete de medidas regulatorias para que a través de la introducción de determinados cambios regulatorios que van a afectar a todas las tecnologías, de una vez por todas podamos resolver el problema de la generación anual del déficit. Y en último lugar, pero no menos importante, el sector del turismo. El turismo es el primer sector de la economía española. 11 de cada 100 euros que se producen en España vienen directamente del sector turístico y un 11,5% de todas las personas que trabajan en España trabajan en el sector turístico. Desde el punto de vista de lo que son los visitantes internacionales, España es la cuarta potencia turística mundial, solo por detrás de Estados Unidos, Francia, China, que tiene algo más que nosotros, no mucho. El año pasado hicimos 57,8 millones de turistas, China estuvo aproximadamente en unos 58 millones, por tanto estamos muy cerca, pero siendo la cuarta en número de visitantes internacionales, somos la primera en cuanto a destino turístico vacacional. A lo largo de los próximos años van a ocurrir cosas, ya están ocurriendo de hecho en el panorama turístico mundial. Surgen destinos alternativos que son competencia directa nuestra porque ofrecen productos que son muy similares, muchas veces a precios mucho más bajos, pero también están ocurriendo o están emergiendo mercados emisores nuevos que tienen un creciente potencial de consumo, teniendo en cuenta los incrementos en los niveles medios de su renta disponible. Ahí tenemos mercados como el de Brasil, el de India, el de China, el de Rusia, donde nos estamos posicionando cada vez más con la política de promoción turística porque creemos que ahí también tenemos un nicho de mercado que tenemos que aprovechar. El pasado año 2012 llegamos en el mundo al turista 1.000 millones. Las previsiones de la Organización Mundial de Turismo es que dentro de los próximos 5 o 6 años vamos a tener unos incrementos de aproximadamente un 4,5%. Eso significa que en el borde del año 2020 estaremos alrededor de los 1.400 millones de turistas y, lógicamente, España tiene que aspirar a obtener una parte de ese incremento. Ahora bien, España no es solo sol y playa.
Es verdad que el sol y playa supone aproximadamente 3/4 partes de lo que es nuestro sector turístico. Pero tenemos otros segmentos donde somos también tremendamente competitivos. Tenemos segmento del turismo histórico, cultural, el sector o el segmento del turismo rural, donde esta comunidad autónoma de Castilla y León es ciertamente puntera en toda España, en un país donde el turismo rural tiene enormes posibilidades, también en el turismo de compras, el turismo gastronómico, el turismo de salud, el turismo urbano, el turismo de ciudad, segmentos todos ellos que tienen un incremento de demanda cada vez mayor y donde España cada vez se posiciona de una mejor manera. ¿Cuál es el problema? El problema es que así como la evolución del turismo internacional está yendo bien, el año pasado tuvimos un año récord, este año estamos viendo en el periodo enero-abril que en términos de gasto estamos subiendo por encima de 5 dígitos y en términos de entradas estamos subiendo por encima de 3. Sin embargo, el turismo nacional está siendo tributario directamente de la situación económica nacional, de más de 6 millones de parados, de la atonía en el consumo y de la falta de inversión. Por tanto, sin perjuicio de que incluso a nivel nacional en el año 2012 aumentaron el número de viajes, es decir, los españoles viajamos en 2012 más que en el año 2011, sin embargo se produjo ese incremento con un número de pernoctaciones inferior y además con un cambio en el modelo de pernoctaciones, muchas veces sin utilizar establecimientos alojativos hoteleros, sino casas de familia, casas de amigos, etcétera. Por tanto, es verdad que la evolución del turismo internacional va razonablemente bien, pero eso no se puede decir del turismo nacional, que como digo, es ahora mismo consecuencia de la propia situación interna. Y bien, todas estas políticas sectoriales se insertan dentro de una política económica general, que como les decía al principio, se basa en 3 pilares fundamentales: la consolidación fiscal, las reformas y la profundización en Europa. El Gobierno lleva aproximadamente 1 año y medio. A final de junio se cumplirá el primer año y medio de política económica. Y cabe preguntarse, ¿cuáles son los resultados de toda esa política cuando llevamos casi 1 año y medio de gobierno? Bien, si vemos los resultados en términos de desempleo, la situación es dramática, una tragedia. 6.200.000 parados en términos de encuesta de población activa, 5 millones en términos de paro registrado. Por lo tanto, ahí tenemos un desequilibrio que imposibilita totalmente hablar de recuperación, mucho menos de ningún tipo de brote de un color ni de otro. Por tanto, ese es un dato objetivo de la situación actual. Segundo, tampoco podemos hablar de recuperación cuando el consumo, una de las variables fundamentales del crecimiento, tiene la debilidad que tiene ahora mismo en España. Por tanto, ve ahí otro dato objetivo que nos impide hablar de recuperación. Y hay otro dato. Sin perjuicio de que la financiación para el Tesoro y para las grandes empresas del IBEX haya mejorado sustancialmente en relación a hace 8 o 9 meses, hoy tenemos todavía un serio problema de financiación bancaria para el conjunto de las empresas, fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas. He ahí una tercera razón por la cual hoy no podemos hablar de recuperación. La pregunta siguiente sería, ¿y entonces qué ocurre? ¿Todo lo que se está haciendo en política económica, todo lo que se ha hecho, no ha servido para nada? No, porque tal como reconocemos una cosa, reconozcamos también que hay señales positivas y signos favorables. Me referiré a algunos de ellos. La noticia más importante sobre la economía española dentro y fuera de España hace solo unos meses era ¿por qué España no pide el rescate? ¿A qué está esperando el Gobierno de España a pedir el rescate? ¿Cuándo va a pedir el Gobierno de España ese rescate? Y sin embargo, lo cierto es que culminamos el año 2012, pudimos financiarnos en los mercados internacionales, es verdad que en condiciones extremadamente difíciles en muchos casos, pero sin la ayuda artificial de ninguna institución europea. Hoy las condiciones de financiación internacional no solo son sustancialmente mejores, sino que cuando salimos a los mercados, el Tesoro o las grandes empresas del IBEX, los mercados están dispuestos a dar más de lo que se pide y además a un coste que es la mitad en términos de prima o en términos de interés. Hace unos meses nos financiábamos al 7%, ahora por debajo del 4%, la prima de riesgo llegó a 639 en junio, hoy está, estos días ha estado
por debajo de 300. Por tanto, ese es un signo favorable que el Gobierno interpreta, y creo, me permitirán decirlo, que todos tenemos que interpretarlo en términos de mayor confianza y mayor credibilidad en la economía española. Segundo lugar, había distintos desequilibrios a principios de la legislatura, desequilibrios en precios, desequilibrios en la balanza de pagos, el desequilibrio al que me he referido en la financiación exterior, el desequilibrio en el déficit público. Bien, el déficit público después de un año y fruto de una política de ajuste donde, es verdad, una parte ha sido vía ingresos, por tanto, subida de la presión fiscal, 1/3, pero 2/3 partes ha sido mediante ajuste del gasto público, no solo del Estado, también de las entidades locales y también de las comunidades autónomas, se ha pasado de un déficit del 9,3 al 6,98, aproximadamente un 7% del PIB. ¿Y eso qué significa? ¿Eso es algo que no tenga que ver con la economía? ¿Tiene algo que ver con la economía real? ¿Afecta o no afecta a la vida de todos los días de los españoles, de las empresas? Pues afecta mucho. Y afecta tanto que justamente por ese esfuerzo, me permitirán decirlo, titánico, porque una cosa es disminuir el déficit público en un ejercicio un 2,3%, otra cosa es hacerlo, además, en un contexto de recesión donde el Producto Interior Bruto ha bajado un 1,4%. Por tanto, en términos de ajuste, estamos hablando de un ajuste de 3,7 puntos casi, 4 puntos porcentuales en un año, y bien que lo hemos notado, los españoles, el Gobierno, las empresas. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que como consecuencia de ese esfuerzo se fían más de nosotros, creen más en nosotros. Hemos emitido la señal de que somos fiables y de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Muy duro, muy difícil, cierto, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos sentando las bases de la recuperación. Por tanto, desde el punto de vista del déficit público, también hay que decir que esa es una señal positiva, y lo más positivo de todo es la flexibilidad. De aquí a unas 48 horas definitivamente ya nos marcará la nueva senda de déficit público, la hará oficial la Unión Europea. Lo más importante de todo, eso supone un ahorro en cuanto a ajuste en este año 2013 de aproximadamente unos 20.000 millones de euros. Piensen todos qué hubiese sido de nosotros si tuviésemos que ajustar adicionalmente sobre lo que ya se ha presupuestado en 2013 otros 20.000 millones de euros. También creo que debemos interpretar como una señal muy positiva la evolución de los precios. Hoy podemos decir que el desequilibrio en precios ya no es una amenaza de la economía española. Veamos cómo está evolucionando mes a mes el índice de precios al consumo, con todo lo que ello implica para la competitividad. Y creo que también otra señal positiva es la evolución del saldo exterior de la economía española medido en términos de balanza de pagos, no solo por la buena evolución del turismo. Es verdad que el turismo, con unos ingresos de 57.000 millones de euros en el año 2012, ha contribuido en gran medida a ese saldo favorable, sino también, por primera vez, la evolución de los servicios no turísticos de la balanza de pagos está teniendo un comportamiento muy favorable, y desde luego las exportaciones españolas, fundamentalmente las industriales, están pulsando más que nunca. Por tanto, he ahí también un caso de éxito. Concluyo. No quiero decir con todo ello que debamos, ni muchísimo menos, asegurar que en estos momentos estamos ya en la recuperación, pero sí puedo decir que junto a lo que objetivamente he señalado como desequilibrios profundos todavía de la economía española, tenemos señales positivas, tenemos signos favorables que nos indican y nos están dando señales de que estamos en el camino correcto. Para el Gobierno está siendo tremendamente difícil la adopción de determinadas medidas, sobre todo algunas medidas que ni siquiera teníamos en nuestro programa electoral y que son medidas que hemos tomado aún sabiendo que no nos gustan, sabiendo también por otra parte que son las únicas medidas que podíamos y debíamos tomar en estos momentos, sabiendo además el coste político enorme que eso acarrea para el partido que sustenta al Gobierno. Véanse, lógicamente, la evolución de las encuestas que se van conociendo. Y no nos sirve en modo alguno de consuelo que a otro le vaya peor. No, sabemos que es parte del coste que tenemos que asumir por llevar a cabo una política económica determinada, pero que tenemos el convencimiento de que es la que puede sentar, y de hecho está sentando las bases de una recuperación económica. Termino ya. Hace algunos meses, cuando elaboramos los presupuestos generales del Estado para el año 2013, el Gobierno estableció una previsión de crecimiento de
una caída del 0,5%. 5 meses más tarde, en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril, hubo una corrección del menos 0,5% al menos 1,3%. Y esa corrección se hizo de acuerdo a las previsiones de organismos económicos internacionales, tanto el Fondo Monetario, la OCDE, la propia Comisión Europea, que el propio Banco de España y el Ministerio de Economía hizo también suya. Bien, esa no es una buena noticia, pero hay una buena noticia, y es que esas mismas previsiones apuntan que el próximo año la subida es de un 0,7 o un 0,8%. Con lo cual, si creemos una, yo creo que también tenemos que darle verosimilitud a la otra. Y eso significaría que en el plazo de 2 años, 2003 al 2014, el cambio de tendencia en la economía española sería de una caída del 1,3 a una subida del 0,7, del 0,8. En definitiva, una inversión de la tendencia de 2 puntos porcentuales del PIB. Y sepamos lo que esto significa en última instancia. Significaría que este año 2013 sería, en tal escenario, el último año de caída del Producto Interior Bruto. Este año 2013 sería el último año de la recesión. Este año 2013 sería el último año de la larga crisis de los 6 años que hemos tenido en España, y que eso significaría también que el próximo año 2014 sería el primer año de la recuperación en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto y de la economía española. Muchas gracias. Acomódese, ministro, que esto viene con mucha energía, ¿eh? Las preguntas... Pero bueno, usted está en forma. Hay más de 30 preguntas. Me voy a poner la venda antes de la herida. Tenemos 20 minutos. Vamos a ver de qué somos capaces. Empezamos hablando de carbón, señor ministro. Hay varias preguntas del carbón, como se podía intuir. Preguntan Alejandro Valderas si va a buscar su gobierno un comprador que salve las empresas del carbón del Grupo Alonso, y agrupo esta pregunta con una de las varias que realiza el director de informativos de Radio Televisión Castilla y León, Eduardo Gordaliza, que dice que cuál es el motivo y cuándo van a cobrar precisamente las empresas del Grupo Alonso las ayudas, las subvenciones del Estado, teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León ha manifestado en las últimas semanas que sí que están al corriente de los pagos de la Seguridad Social. Bien. En primer lugar, el objetivo del Gobierno en materia de carbón es que el carbón, como fuente de energía primaria autóctona, siga siendo importante en lo que es el mix, la combinación energética en España, y que lo sea de una manera eficiente y competitiva, lo cual quiere decir que lo sea por sí solo y sin necesidad de ayuda. No por ningún capricho del Gobierno de España, sino porque la Unión Europea, en una decisión del Consejo en el año 2010, ya aclaró que las explotaciones de la minería del carbón podrían seguir percibiendo ayudas en España hasta el 31 de diciembre del año 2018. Pero dijo algo más. Dijo, y a partir del 1 de enero del año 2019 tendrán que estar cerradas todas las que hubiesen percibido ayuda, fueran o no fueran competitivas. Y quiero decir que esa fue la filosofía y el planteamiento del plan que en el año 2011 remitió el Gobierno a Bruselas. ¿Cuál es el planteamiento de este Gobierno? El planteamiento de este Gobierno es que dentro de ese marco, de esa decisión del Consejo Europeo, efectivamente las ayudas lleguen hasta el 31 de diciembre del año 2018, pero con una diferencia en el planteamiento, y es decirle a la Unión Europea que aquellas empresas que a partir de ese momento puedan seguir funcionando de manera eficiente y sin ayuda, puedan seguir abiertas, porque de lo contrario, de poco habrían servido las ayudas que se le hubiesen dado a la competitividad a lo largo de estos años. No es una cuestión fácil, porque quiero decir que la Unión Europea en esta materia tiene una posición muy determinante, pero en todo caso la posición del Gobierno es esta.
¿Qué ha ocurrido a lo largo de los últimos 22 años? Porque esto no es nuevo, como saben todos ustedes, bastante mejor que yo. Esto arranca en el año 1990, donde ya, en aquel momento, hace 22 años, el Gobierno llega a la conclusión de que, teniendo en cuenta la poca eficiencia del carbón nacional y su poca competitividad, había que reestructurar todo el sector. En aquel momento en España se producían 19,6 millones de toneladas de carbón. En aquel momento habían directamente empleados en el sector del carbón en España 45.000 personas. A partir de aquel momento se ponen en marcha distintos planes de reestructuración de la minería del carbón, unos duraban 4 años, otros 5, que al final se ha traducido en una inyección por distintas, digamos, líneas de 22.000 millones de euros en 22 años, aproximadamente unos 1.000 millones de euros de promedio cada año, en 4 líneas. Ayudas para la formación, para poder, obtener una recualificación de las personas que trabajaban en este sector y pudieran ser, transferidas a otros sectores. En segundo lugar, ayuda a la reestructuración de empresas, ayudas de empresas directamente. En tercer lugar, ayudas a la prejubilación y, en cuarto lugar, ayudas en forma de obras para las comarcas mineras. Bien, 22 años después y 22.000 millones de euros después, la situación hoy es que se producen aproximadamente unos 6 millones de toneladas al año en España y hay algo menos de 4.000 personas trabajando directamente en el sector. Y además tenemos esta restricción. El Gobierno va a seguir otorgando ayudas a las empresas que vayan a ser competitivas. Va a seguir otorgándolas dentro, lógicamente, del marco de restricción presupuestaria al que antes me refería. Ahora bien, estas ayudas, que tienen forma de subvenciones, tienen que ser ayudas que se otorguen de acuerdo, como se hace para todo el mundo en España, a las prescripciones que establece la Ley General de Subvenciones. Por tanto, sin perjuicio del derecho de las empresas a percibirlo, lógicamente sí, el Ministerio de Empleo o el Ministerio de Hacienda acredita que no se cumplen determinados requisitos relacionados con deudas a la Seguridad Social o al fisco, lógicamente el Gobierno no puede tramitar esas ayudas, por más que tengan derecho a ellas, porque estaríamos en un caso de incumplimiento de esa ley. Por tanto, en el momento en el que tanto la Hacienda Pública como el Ministerio de Empleo levante esas restricciones porque se acredite que se cumple, desde luego el Gobierno va a proceder de inmediato a otorgar esas ayudas, como ha hecho con el resto de las empresas. Pero, desde luego, lo que el Gobierno no se ha planteado en ningún momento es ni el rescate ni la compra de ninguna empresa de ningún sector. Muchas gracias, ministro. Vamos con otra pregunta de energía, por supuesto. Bueno, hay varias, como también se podía imaginar, relacionadas con Garoña. Preguntan 3 periodistas de esta comunidad, Antonio Sánchez Maeso, Manuel Torres y Jorge Losada. Varias preguntas, pero las voy a resumir en una. Este viernes conocíamos la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear. Esa decisión se conocía justamente en el ínterin de la rueda de prensa que daba la vicepresidenta del Gobierno los viernes, con lo cual todavía no hemos conocido cuál es la postura de su Gobierno en torno al informe del CSN para dar una prórroga a Garoña. ¿Van a respaldar el Gobierno de España este informe? Bien, el informe, como bien indica, se conoció el pasado viernes y a día de hoy la Secretaría de Estado de Energía está haciendo un análisis exhaustivo de cuál es exactamente el contenido del informe para saber cuál es la posición que el Gobierno debe adoptar en relación al contenido del mismo. Ahora, la posición va a ser invariable respecto a lo que desde el principio de esta legislatura viene opinando el Gobierno, con total respeto a opiniones de contrario, ¿no?, en relación a esta cuestión, y es que España, con el mix energético que tiene, no puede ni debe permitirse el lujo de prescindir de una capacidad de generación nuclear ya instalada, ya amortizada, sin perjuicio de las inversiones adicionales que tendrán que hacer en su caso, y no podemos hacerlo siempre y cuando
se garanticen todas las condiciones de seguridad que establezca quien pueda hacerlo, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a priori el Gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de prejuicio ni a favor ni en contra de esta tecnología. Siempre, insisto, que se cumplan las prescripciones medioambientales y de seguridad que a tal efecto establece el Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, sí, del contenido de ese informe, que fue conocido el viernes y que ahora se está analizando, se dedujera que se cumplen todas las condiciones de seguridad para poder seguir, digamos, en explotación este reactor nuclear de Santa María de Garoña, desde luego el Gobierno va a ser totalmente partidario. Porque ya no solo es una cuestión de lo que puede suponer desde el punto de vista del mix energético, sino también que es una cuestión desde el punto de vista de empleo y de toda la actividad que genera en todo el entorno de esta central nuclear. ¿Tiene alguna previsión de cuánto tiempo vamos a tardar en conocer la decisión sobre ese informe? No, pero supongo que a lo largo de los próximos días, a más tardar, pues ya lo sabremos. En línea y también relacionado con Garoña, le quieren preguntar si el Gobierno tiene previsto modificar de alguna manera los impuestos nucleares. Bueno, digamos que los impuestos nucleares, el impuesto que se ha establecido por la Ley 15 de Medidas Fiscales y de Sostenibilidad del pasado mes de diciembre, ahí hay un conjunto de impuestos medioambientales a la generación, hay un canon pues por la utilización del cauce de los cauces de los ríos para generar energía hidroeléctrica, y ahí también ya existía en otros países, en otras economías que tienen reactores nucleares, centrales nucleares, un impuesto al almacenamiento de residuos radiactivos, que parece una cosa pues absolutamente normal. Entonces, digamos que las empresas afectadas por un tipo de tributo y por otro, lógicamente no les ha gustado la ley, y es normal, a ningún contribuyente le gusta ni no gusta que nos establezcan más impuestos, pero lo cierto es que la situación que antes describía de déficit en el sector eléctrico, recomendaban y sugerían también por la propia Unión Europea el establecimiento de este tipo de impuestos. Por tanto, los impuestos no van a ser modificados, son impuestos que son absolutamente necesarios, sin perjuicio del criterio que el Ministerio de Hacienda puede tener respecto a la interpretación del texto legal que fue aprobado en las Cortes. Pero eso es una cuestión de interpretación de quien tiene que aplicar efectivamente la ley tributaria, la ley de cualquier impuesto. Pero en todo caso, por parte del Ministerio de Industria, no hay a día de hoy ninguna intención de modificar esos impuestos. Pregunta, y cerramos ya Garoña, el alcalde de Miranda de Ebro, Fernando Campo, ¿por qué se va a eliminar el plan Reindus de forma específica para las comarcas del entorno de Garoña? No es que se elimine, es que la prioridad en cuanto a la central nuclear de Garoña y toda la comarca afectada y todos los municipios es que siga la actividad y que, por tanto, el empleo que ha estado generando hasta ahora, tanto directa como indirectamente, se siga generando y se siga generando la actividad económica. El Gobierno ha tenido el convencimiento desde el principio de que, probablemente por el sinsentido que sería el prescindir de una capacidad de generación como la de Santa María de Garoña, teníamos el convencimiento de que no se iba a cerrar y que iba a seguir su actividad, como parece que es por donde indican pues todos los indicios que va a ocurrir. Por tanto, yo creo que esa sería la mejor noticia desde el punto de vista de la actividad y el empleo. Pregunta José Manuel González, que ha realizado varias preguntas, me quedo con una. Dice, según la Comisión Europea, España incumplirá la Directiva 2009-28 y el compromiso, por tanto, de cubrir el 20% de sus necesidades energéticas con renovables se quedará en España entre el 13 y el 15%. ¿Cómo está trabajando su ministerio para evitarlo y, por ende, para no tener sanciones económicas? Todo lo contrario, el criterio del Ministerio es que pocos países en la Unión Europea llevan un ritmo de instalación de energías renovables que permita cubrir el objetivo del 20% en el año 2020. España ha sido de los países que se ha introducido con mayor intensidad en las energías renovables a lo largo de los últimos años, fruto, entre otras cuestiones, de una política de fortísimos incentivos que se estableció a partir de la mitad de la pasada década. Lo que ocurre es que, en gran parte también, esa política de incentivos ha sido una de las causas, no exclusivas,
pero sí una de las causas del desequilibrio brutal que se experimenta ahora entre los ingresos y los costes del sistema. Para que se hagan una idea del conjunto de costes regulados del sistema, donde se incluyen los costes del transporte, los costes de la distribución, el coste de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, y también el importe de las primas al régimen especial, no solo renovables, sino todo el régimen especial. Esos son aproximadamente para el año 2013 unos 20.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones, el 50% son primas al régimen especial. La cuestión es que en España no podemos permitirnos un ritmo de incremento de esos costes, porque si lo hacemos, como le decía antes, alguien tiene que pagar las cosas. Es decir, y esto hay que explicarlo. Es muy difícil, pero hay que explicarlo. Se tienen las cosas, pero cuando las cosas cuestan, alguien tiene que pagarlo. ¿El Gobierno está dispuesto a asumir los presupuestos generales del Estado? No. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme para converger hacia el objetivo del 3% del déficit público a lo largo de los próximos años. ¿Podemos trasladarlo a los consumidores en términos de un incremento de factura del 60 o el 70%? Es evidente que España no puede permitirse eso. ¿Podemos dejarlo en los balances de las empresas eléctricas? Tampoco. Luego tendremos que introducir medidas regulatorias que son difíciles, son duras, son muy duras de asumir, pero que ciertamente tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que hoy es un problema en el sector eléctrico, en el sector energético de desequilibrio, muy pronto se puede convertir en un nuevo problema de todo el sistema financiero. Y ya tenemos experiencia de lo que ocurre cuando tenemos problemas de esta índole en el sector financiero. El año pasado vimos cómo tuvimos que firmar un memorando de entendimiento con la Unión Europea para transferir 40.000 millones de euros en forma de préstamo, es verdad, para sanear los balances de los bancos. Lo que tenemos que intentar evitar es que esa historia no vuelva a repetirse, insisto, por difíciles y complejas que lo son. Lo sabemos las medidas que hemos tomado y las que todavía tenemos que tomar a final de junio. Pregunta, ministro, y aparcamos ya la energía. Alguien bien conocedor de la hostelería en Burgos, Ricardo Garilletti, ¿qué estrategia plantea el Gobierno en la promoción del turismo cultural en España y muy especialmente en el interior del país? Bueno, dentro de lo que es el Plan Nacional Integral de Turismo, que es la herramienta en forma de hoja de ruta que durante los meses de enero a junio del año 2012 elaboramos conjuntamente desde el Ministerio y las comunidades autónomas y el sector empresarial, hay una línea específica dedicada a la promoción del turismo cultural, teniendo en cuenta que es probablemente uno de los mayores activos que tenemos dentro del sector turístico en España. Y dentro de esa línea de promoción, pues de lo que se trata es de poner en valor el ingente patrimonio cultural, histórico, artístico que tienen todas las comunidades autónomas y territorios de España para impulsar lo que es el turismo interior, no solo desde el punto de vista de lo que es el turismo nacional, sino también que puedan ser activos disfrutados por parte de los visitantes internacionales que vienen cada año. Y para finalizar, ministro, pregunta el delegado de La Razón en Castilla y León, don Jesús Fonseca, dice: denos pistas, señor ministro, concretas de dónde y cómo invertir en esta tierra y en esta hora de España. Bueno, yo creo que si uno ve la estructura global, ¿no?, del Producto Interior Bruto de España, nosotros tenemos un enorme margen de maniobra para recuperar posiciones en el sector industrial, fundamentalmente. Dentro del sector industrial, como yo antes les decía, y yo creo que uno de los sectores, sin perjuicio de lo que la industria convencional puede y debe suponer a lo largo de los próximos años, creo que en todo lo que tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones hay enormes oportunidades, todo lo que tiene que ver con la computación en la nube, con los contenidos digitales, con el Big Data. Creo que hay una capacidad enorme, hay talento joven enorme, están ocurriendo muchas cosas en forma de startups, muchas más de las que creemos. Yo mismo he visto por ahí cuando he salido por ahí a otros países, en Asia, en América, casos de éxito de empresas muy jóvenes, empresas que apenas tienen, en algunos casos, 3, 4 años, con 20, 25 trabajadores, que están siendo casos de éxitos en el sector de las telecomunicaciones. Todo eso comporta un grado de innovación y de incorporación de tecnología muy elevado y creo que ciertamente por ahí ha de venir una buena parte de la reindustrialización. Sin perjuicio de todo ello, pues en una tierra como Castilla y León, con las características que tiene, los activos tan enormes y tan fuertes que tiene desde el punto de vista de la industria agroalimentaria,
la industria manufacturera, la industria del automóvil, desde el punto de vista del turismo rural, que es una auténtica potencia dentro de España, pues yo creo que tiene unas posibilidades enormes que permiten pues hablar de que en un futuro la recuperación va a poder traducirse en inversión, en consumo y en empleo. Ministro, 10 y 20, nuestro compromiso era que a las 10 y 20 le dejábamos para continuar con su agenda de esta mañana. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Dos agradecimientos muy especiales, uno a Aurelio Medel y José Juan Pérez Tabernero, también a Carlos Ranera, todos ellos paisanos por su apoyo incondicional. También un reconocimiento al delegado de Radio Televisión Castilla y León en Madrid, Jorge Losada, porque él ha impulsado este encuentro desde el kilómetro cero, y a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Una hora y 20 ha estado hablando el ministro, ha dado varios titulares, esa apuesta por la minería, ha hablado también de Garoña, ha hablado de otro tema pendiente, el fracking. El Ministerio de Industria apuesta por esa fuente de energía y muchos otros asuntos que nosotros les ampliaremos en nuestros servicios informativos. La primera cita, ya lo saben, a partir de las 2:30. Y con la imagen del ministro les dejamos. Muchas gracias por haber estado con la compañía de Castilla y León Televisión.